We are sending the first rat to the moon, boys. Muy buenas. En vídeos anteriores ya cubrí la historia y curiosidades sobre el manga de Silent Snake Blue. Como ya habrás leído en el título, este vídeo se dedicará a la historia de Cage y Lunatic Runagate. Y como esto va para largo, mejor empezamos de una vez. Así que vamos a ello. Esta novela comenzó a lanzarse el 25 de junio de 2007 en la revista Caramel, mientras a su vez Silent Snake Blue sacaba su prólogo ese mismo año. Y el último capítulo se lanzó en dos partes, la primera en marzo y la segunda en junio, ambos en 2009, terminando Silent Snake Blue también ese mismo año. Así que ambas iban saliendo al mismo tiempo prácticamente, lo que no es raro, ya que son la misma historia contada desde puntos de vista distintos y algunos acontecimientos importantes de más. Esta revista merece su mención debido a que tiene varias entrevistas con Zoom, por la serialización de Cage y Lunatic Runagate e incluso por venir, con algunos números, demos de varios toujos, como vendrían a ser las demos del Touhou 11 y del Touhou 12. Escrita por Zoom, el arte de los dibujos fue realizado por el artista Tokiyame, perteneciente al ciclo creado por él mismo, Sui Wing. Participó también en ilustraciones para Perfect Memento y Sixth Sense, y para el Touhou 17,5, Sunken Fossil World, entre otros ejemplos. Las últimas dos cosas que quiero decir antes de empezar es que leí esto desde la traducción en inglés de Project Translation, que son los que traducen al inglés el material oficial para la wiki en inglés, y que habrá información tanto dicha por mi voz como escrita en la pantalla. Pero como el vídeo es largo, si quieres ponértelo solamente para escuchar, lo puedes hacer, pues los datos más importantes los voy a decir con la voz, y el texto está para acompañar lo que digo o para algún que otro dato rápido. Ahora sí, manos a la obra. Este primer capítulo es narrado desde el punto de vista de Erin, y nos encontramos a un mes antes del primer capítulo de Silent Snake Blue. Comienza explicando que ella fue la que ideó este festival mensual lunar en el que se usan objetos redondos como los dumplings, como lunas falsas, en un intento simbólico por mantener la luna llena lejos, ya que si la luna está lejos, sus emisarios también lo estarán. Aquí se revela que Erin añadió medicinas a la masa de donde se sacan los dumplings, ya que como sabe que algunos conejos seguramente se coman algún dumpling mientras trabajan, esta medicina los vuelve más emocionados, para que el festival esté más animado. Lo mejor, o lo peor, es que Tei sabe todo esto, y además en el capítulo 2 cambian esta medicina por una que les aumente la fuerza, y eso hace que los conejos sean más obedientes, como lo son naturalmente, comparados con la anterior medicación. El caso es que aquí nos revela que Erin vio el velo lunar de Reisen brillar en el cielo nocturno, y supo al momento que era un velo lunar, y no cualquier otro objeto. Un poco más adelante en el texto comienza a hablar un poco sobre el Eyentei, revelando que el Eyentei fue creado por Erin en el bosque de bambú, por ser un lugar en el que hasta los yokai se pierden fácilmente, logrando así un gran escondite. Cuenta además un poco sobre cómo funciona el lugar, y cómo gracias al poder de Kaguya, su control sobre la eternidad y al conocimiento de Erin, por los primeros 500 años el lugar quedó inmutable en el tiempo. Hasta que conocieron a Tei. Un día, hace 500 años, apareció allí delante del Eyentei. Les explicó que estaba a cargo del bosque de bambú, por lo que siempre supo que estaban allí, y que no tenía malas intenciones. Es más, se aseguraría de que los humanos nunca se acercaran al Eyentei si a cambio ellas compartían sus conocimientos con los conejos, cosa que Erin aceptó. Tras una pequeña conversación con Reisen, Erin nos cuenta cómo el velo lunar solo es uno de los muchos objetos que permiten el viaje entre la Tierra y la Luna, y que a menudo se confunden con las túnicas divinas de una doncella celestial. Me pregunto quién estará haciendo referencia. Eso sí, con la diferencia de que estas telas tienen masa negativa, mientras que el velo lunar simplemente no tiene masa y está tejida con luz de luna. Cuando Reisen se retira, Erin entonces comienza a reflexionar sobre su pasado en la luna, cuando allí en la capital estaba a cargo de las hermanas Watatsuki. El dato chistoso, y no tan chistoso, es que las hermanas Watatsuki son parientes lejanos de Erin, ya que una es la esposa de la hija de un sobrino de Erin, mientras que la otra es la esposa de su hijo. Bueno, todo esto viene porque se cree que la verdadera identidad de Erin es Omoikane. Es un dios del sintoísmo, en concreto el dios de la sabiduría y la inteligencia. También se le conoce por otros nombres como Omoikane con distintos kanji en el Nihon Shoki o Yagokoro Omoikane en el Kujiki.
Aquí en este árbol genealógico se puede ver la relación entre las tres personas. Toyotama Hime, que también aparece en el Nihon Shoki, es la hermana de la deidad del mar, Watatsumi, y la esposa de Hori, mientras que Tamayori Hime, que sería la madre del primer emperador de Japón, Jimmu. Erin las describe diciendo que la más mayor fue bendecida con buena suerte o fortuna natural, y no tuvo que lidiar con ninguna dificultad, mientras que la otra era especialmente aguda y absorbía todo lo que Erin decía. Volviendo al capítulo, después rememora que cuando exiliaron a Kaguya por beber el elixir Horai que Erin le dio, y cuando se acabó su tiempo de castigo, Erin, en vez de traerla de nuevo a la capital, sabiendo que aunque la trajera de vuelta, Kaguya no iba a poder vivir una vida normal, decidió quedarse con ella y esconderse en la tierra. Así que, para ayudarla a vivir una vida más sencilla y para expiar su propio pecado, decidió preparar un lugar para ellas dos, el Leyente. Eso sí, el día de antes de exiliarse a ella misma, Erin dejó rápidamente el servicio a manos de las hermanas Watatsuki. De repente, estos recuerdos son cortados de golpe por la entrada de Reimu, incomodando a Erin. La sacerdotisa había venido para decirle que uno de los conejos de Erin estaba herido y lo había refugiado en su santuario. Sin embargo, como Reisen había informado antes, el festival había terminado sin ningún percance, por lo que eso no tenía sentido. Tei hace aparición para volver a confirmar que no faltaba ninguno de los conejos y se retira a descansar, mientras que el resto junto a Reimu entran dentro del Leyente, donde siguen hablando sobre el conejo herido. Por medio de esta conversación, Erin confirma sus sospechas de que ese conejo viene de la luna. Como Erin usa a Reisen para comunicarse y ponerse al día sobre las noticias que suceden en la capital por medio de la comunicación de los conejos lunares, también tiene dudas sobre si mostrarle el Leyente a gente proveniente de la luna por el conflicto que estaba sucediendo allí, según le habían informado. Erin, para que Reimu se fuera, le dice que tenga cuidado, que podría estar siendo engañada y el conejo podría ser en realidad el espíritu de un kitsune o un tanuki. Nah, no creo que eso pase jamás. Y le dice que si está fingiendo ser un conejo, probablemente también está fingiendo sus heridas, y podría estar robándole dinero. Así que Reimu se va corriendo. Cuando regresa Reisen, Erin le advierte que es un conejo lunar lo que Reimu tiene en casa, lo que la altera un poco. Tras tranquilizarla, le dice que debería empezar por comunicarse con los conejos lunares e informarse sobre qué está pasando allí en la capital. Pero le advierte que no se comunique con la que está en el santuario Hakure, para que no empiece rumores. Mientras Reisen se comunica con la luna, Erin reflexiona sobre la primera guerra lunar, y cuando los humanos llegaron y plantaron la bandera allí. De repente aparece Kaguya, que decide hablar con Erin, diciéndole que también vio el velo lunar. Erin le informa de la situación y Kaguya admite que toda esta situación le recuerda a la noche en que Reisen llegó, por lo que se pregunta si podría ser la misma situación. Reisen Inaba es una desertora de la primera guerra lunar, que resulta que al emigrar se topó con el Leyente y Erin la escondió junto a Kaguya. Lo curioso de esto es que Erin no lo dejó quedarse así de buenas. Ella pensó que como los conejos lunares pueden comunicarse a grandes distancias entre ellos, darle acogida a Reisen le podría mantener informada sobre la capital. Llegó a Leyente en una noche de luna llena hace 30 años atrás. Cuando llegó, obviamente desconfiaron de ella, pero con el tiempo vieron que era una aliada más. Erin le replica que solamente decidió conocer a Reisen por sus habilidades de comunicarse con la luna, y en el caso de que la traicionara... Bueno, para resumir esta conversación, digamos que si Reisen las traicionara algún día, Erin no tendría miedo de mancharse las manos. Reisen regresa y tras comunicarse con sus compañeras en la luna, les revela que lo que está armando tanto jaleo en la capital es el rumor de invasores provenientes de la Tierra. Pero no solo eso, también corre el rumor de que los conejos lunares están ayudando a los invasores, por lo que los conejos están siendo juzgados injustamente, y por tanto ellos también dudan de que Reisen sea una espía, lo cual en parte lo es, pero no por el motivo por el que la culpan. Erin le responde que, siguiendo los rumores, tendría sentido que el conejo lunar en el templo Hakure haya huido al ser acusada falsamente de espía, o ser realmente una, lo cual, cualquiera que sea la opción, no perjudica directamente a Leyente, así que Erin cree que podría valer la pena hacer contacto con ella. Y como último dato, obviamente la capital sospecha de que los invasores sean Kaguya y Erin. Antes de que acabe el capítulo, Erin planifica que lo primero es reunir información sobre si realmente hay algún invasor, y cuántos son. También piensa en la posibilidad de mandar mensajes a través de Reisen, pero eso incrementaría las sospechas de que es una espía, por lo que decide usar a la coneja recién llegada para hacer llegar su carta. Para que nadie la abriera o alterara su mensaje, le pegó un sello cuántico, que es un tipo especial de sello que utiliza el estado de las partículas subatómicas dentro de la carta para llevar la cuenta de cuántas personas la han leído.
Este tipo especial de sello es un invento suyo, y es la única capaz de hacerlo, por lo que sirve también como una prueba más de que es ella quien escribe la carta. Y el capítulo termina con Erin jurando encontrar al culpable de esta guerra lunar por sus propios medios. Conchi, me has perdido para siempre. He vuelto con la tóxica. El capítulo comienza con una pequeña descripción sobre el bosque de bambú. La narradora esta vez es Kaguya y nos relata que quitó el hechizo de eternidad que antes de los eventos de Imperishable Night había creado allí mismo para el leyente, pero lo quitó tras aquel incidente. Se sintió tremendamente celosa al ver la cooperación entre humanos y yokais, y al comparar esta situación con la suya propia, escondida por miedo a la capital lunar por 1000 años. Y creo que en los dos vídeos anteriores no he hablado en profundidad sobre el concepto de pureza e impureza que manejan los Lunarians, así que para no complicarlo mucho, ya que esta explicación llega extremadamente tarde, este significado de impureza viene del sintoísmo, donde hay cosas que pueden manchar a las personas y a sus alrededores, volviéndolos impuros. Fuentes de impureza hay de distintas clases y no todas dejan la misma mancha, en el sentido de que unas provocan un nivel de impureza más grande que otras. Ejemplos de fuente de impureza pueden ser las enfermedades, el contacto con los muertos, etc. Y el más grave de todos ellos es la muerte. Kaguya añade que la impureza le roba la eternidad a la fuerza vital y a las cualidades físicas de todas las cosas, quitándole su tiempo de vida útil. Como todas las cosas de la Tierra están impuras, nada puede permanecer para siempre, ni puede permanecer sin cambiar nunca. Para los Lunarians, un mundo sin vida ni muerte sería lo más bello. Así que, poniendo de ejemplo a los fantasmas, serían el ideal personificado de pureza, puesto que no están manchados ni por la vida ni por la muerte. Los Lunarians no son puros al 100%, ya que están vivos y por tanto envejecen, solo que lo hacen a un ritmo lentísimo, por eso se consideran más puros que los de la Tierra. Touhou también añade el concepto de las tierras puras a todo este asunto, y este concepto viene del budismo. Los habitantes de las tierras puras no se les considera ni vivos ni muertos. Ejemplo de estos lugares serían el Hakuyokuro y la capital lunar, siendo esta última menos puro que el primer lugar, ya que, aunque envejezcan más lento, envejecen y terminan muriendo. Retomando el capítulo, es la noche del Harvest Moon, pero debido al mal tiempo, Kaguya va a preguntarle a Erin sobre qué planes tiene para la noche. Durante la conversación, comienza a reflexionar sobre cómo Erin se ha vuelto más cercana a los conejos terrestres últimamente, ya que usaba a cualquier criatura terrestre, no solo a los conejos, como herramientas. Pero rápidamente deja estos pensamientos para pensar en su pasado. Resulta que cuando Kaguya fue desterrada a la Tierra, antes de que Erin fuera a acompañarla, acabó en un bosque de bambú, parecido al que hay en Gensokyo, atrapada dentro de un brote de bambú luminoso, hasta que una pareja de ancianos la encontraron y cuidaron de ella. Bueno, por si alguno aún no se ha dado cuenta, es una clara referencia... Bueno, ¿qué digo? Clara referencia. Es el cuento del cortador de bambú, que cuenta precisamente la historia de cómo uno se encuentra un bebé dentro de un brote de bambú brillante. Kaguya cree que la única razón por la que la acogieron y la trataron tan bien fue para ser recompensados por la luna cuando se acabara su castigo. Tenía la impresión de que la capital lo recompensaría con pepitas de oro en brotes de bambú luminoso, como recompensa por cuidarla, por lo que la mantuvieron bastante bien, a costa de guardarla celosamente dentro de casa, no dejándola salir, evitando que alguien le pueda quitar su, casi literalmente, gallina de los huevos de oro. Aún así, Kaguya termina por desarrollar sentimientos de cariño y gratitud por aquella pareja de ancianos que la cuidaron, y aunque ella no lo quisiera, no tardó mucho en destacar en aquel lugar, convirtiéndose pronto en el centro de atención. A su vez, comenzaba a ver a la Tierra como un lugar más fascinante que la propia capital, quizás por la impureza de la propia Tierra, pensaba ella para sus adentros. En aquellos días, Kaguya aún se veía a sí misma como perteneciente a la nobleza, y a la gente de la Tierra como medios para un fin. Sin embargo, como en Gensokyo humanos y yokais conviven y nadie se sorprendería de una historia como la suya, la gente de Gensokyo se reiría de ella si comenzara a decir que son una especie de nobles, y allí vio una oportunidad para vivir sin destacar. Así que, volviendo por un momento al presente, tras charlar un poco con Erin y recomendarle a Reisen que haga los dumplings dentro, aunque esté lloviendo poco fuera, y que los haga de 7 colores en vez de los clásicos 3, Kaguya regresa a su cuarto y reflexiona un poco más. Esta vez sobre lo realmente aburrida que es su vida, ya que apenas tiene alguna cosa que hacer día tras día.
Reconoce que esta situación tampoco era muy distinta allí en la capital, pero a la Tierra le fascinó porque todo era nuevo para ella, aunque, al final, por muy novedoso que sea algo, terminas acostumbrándote y más tarde aburriéndote. Sobre todo por alguien que vivirá para siempre. Así que, para deshacerse del aburrimiento, decidió cuidar de un pequeño bonsái, aunque no es un bonsái común y corriente, ya que no está manchado por la impureza de la tierra, gracias a la habilidad de Kaguya. Además, este bonsái es en realidad un árbol que solo crece en la capital lunar, y se le llama Udonge, y resulta que tiene el mismo nombre que una planta legendaria en la Tierra, y se dice que florece cada 3000 años. Y también lleva el nombre de Udonge para referirse a la flor de esta planta que en la vida real resulta ser un Ficus racemosa. El bonsái de la capital, cuando florece, le aparecen joyas de los 7 colores de sus ramas. Textualmente dice: la rama enjollada de Horai, que le pedí a un hombre que me visitó para pedir mi mano, se remite a una rama de este árbol cuyos frutos hayan salido. Sin embargo, el Udonge nunca florece o da fruto en la capital. Parece deteriorado, pero encarna el sentido del flujo del tiempo inherente en la frase wabi-sabi. Pero si llevas una de sus ramas a la tierra, cambia su forma por la impureza de la misma. El bonsái se alimenta de esta impureza y empieza a crecer, dando como fruto joyas de 7 colores. Kaguya también revela que le dan un uso allí en la luna como detector de impureza, ya que si florece en la capital significaría que está recibiendo impurezas del medio. Los emisarios de la luna tienen la costumbre de llevarse una rama cuando viajan a la Tierra, y una vez allí se la dan a una autoridad y reacciona a la impureza de aquella persona. Cuanto más poderosa es aquella persona, más bellas son las gemas que crecen de la planta. Kaguya deja en claro que como es un objeto y que al final da autoridad a la persona que recibe la rama, las ramas de Udonge son usadas por los Lunarians para causar desorden en la Tierra, y así hacer que el conflicto sea una norma para la humanidad, y que eso permita que la propia humanidad siga creciendo y desarrollándose para... pues ni idea, la verdad. Ella dice que la historia de la Tierra ha progresado tal y como la Luna ha querido que progrese, pero de la forma en la que lo explica, más parece una conspiración que un hecho. Pero si ella lo dice, pues bueno, será verdad. Cuando los conejos terminan de hacer los dumplings de varios colores que les había pedido hacer, Eren y Kaguya siguen charlando. Kaguya se pone a pensar que Eren, como es mucho más longeva que ella, puede que no haya cambiado mucho durante su tiempo en la Tierra, pero por estar precisamente expuesta a la impureza de la misma, puede notar que ha cambiado ligeramente, ya que la antigua Eren jamás hubiera abierto una clínica, ni la recomendarían los doctores de la aldea humana, para que los pacientes que no pueden curar ellos la visiten. La antigua Eren nunca hubiera hecho tal cosa, porque no formaba parte de sus metas, pero a día de hoy nos ayuda a mantener su salud. Cuando le preguntaron por qué abrió la clínica a Eren, Eren dijo textualmente: ahora tenemos que vivir como los terrestres, así que no podemos negarnos a nuestros deberes con el resto. Es costumbre en la Tierra ayudar a los necesitados. Para cerrar el capítulo, Kaguya dice comprender esto, pero que, sin embargo, no puede ponerlo en práctica en su vida, ya que aún no ha encontrado un rol para ella en la sociedad, aunque confía en que para el tiempo en el que la rama del Udonge haya florecido, haya encontrado algo de lo que ocuparse. Mirad, os explico. La vida se creó a través de la luz y el agua. Solo hay vida en este puto planeta, no hay en ningún puto planeta más de todo el universo. La única vida que existe es en las estrellas, son mis hermanas. Todos los ovnis, he convocado nada más que a 2 estrellas. Están todos los ovnis de esas 2 estrellas detrás de la luna, esperando mi orden para destruir la Tierra. Trasladándonos a la luna, en concreto al Mar de la Tranquilidad, nos encontramos a Toyohime y a su hermana menor, Yorohime, que acaba de llegar. Se encuentran hablando sobre cómo los rumores en la luna solo siguen creciendo y creciendo, hasta el punto de incluso acusar a las hermanas Watatsuki de ayudar a los invasores. En parte por el poder de Toyohime, y en parte por haber sido educadas por Eren. Pero no tardan mucho en volver a la mansión, para continuar hablando. Y por los rumores es un asunto que le preocupa más a Yorihime, que las habladurías sigan y sigan, mientras que Toyohime opina que deberían usarlo a su favor más que salir a desmentirlos, ya que podría parecer sospechoso y podrían terminar creando más dudas entre la gente. Como creo que no hablé en profundidad de los rumores que surgieron aquí en la luna en ninguno de los anteriores vídeos, aprovecharé para hacerlo ahora mismo. Así que, sobre los rumores no se sabe de dónde salieron, pero al mismo tiempo que nació empezaron a ocurrir cosas extrañas con demasiada frecuencia. Primero, la bandera de los Estados Unidos que plantaron en la luna la quitaron,
Después alguien estaba invocando a los dioses que viven en la luna, por eso dudaban de Yorihime, pues era la única que creían capaz de invocar dioses, y otras razones por la cual sospechaban de las Watatsuki. Las invocaciones eran de Reimu, ya que estaba practicando la invocación de Sumiyoshi Sanji, que es un dios que habita en la luna, por eso notaron que alguien estaba invocando a los dioses. Tras la partida de Eren, hubo unas elecciones de emergencia para llenar el puesto vacante, y entonces las hermanas fueron escogidas por ser las siguientes en la cadena de mando. Una vez elegidas, su primera orden fue la búsqueda y recuperación de Eren, pero tras casi 1000 años de búsqueda no ha salido nada a la luz, para el resto de los habitantes de la luna, claro. La excusa que dieron para la falta de resultados fue que como los Lunarians ven a la Tierra como una prisión, Eren técnicamente para ellos está cumpliendo una condena en la Tierra. Pero la realidad, como bien sabemos, es que ellas aún confían en su mentora y no quieren ser las que la traigan de vuelta. Y esto último era algo que más o menos la capital suponía, añadiendo una capa más de desconfianza hacia ellas. Para este punto, Reisen ya había vuelto de la Tierra, como veíamos en el manga, y en esta parte de la historia está ya integrada con el resto de los conejos lunares, que forman parte de la guardia personal de las hermanas. Tras terminar el té, Toyohime decidió volver al Mar de la Tranquilidad, a reflexionar sobre el nacimiento de la vida. Suena un poco a coña, pero es la verdad. Como conclusión de esta conversación, saca que la vida sobre la Tierra nació de los supervivientes de la continua guerra que había en el mar. Y ya establecidos en la Tierra, la guerra continuó, algunos conquistaron el cielo, otros volvieron al mar, otros se adaptaron de 1000 formas a la Tierra, etcétera, etcétera. La historia de la vida es una de conflicto. La Tierra es un mundo impuro porque es un mundo teñido de sangre. Los seres vivos tienden a vivir para siempre, pero es la impureza la que le roba sus años de vida, como bien decía Kaguya en el capítulo anterior. Y tras esto comienza a hablar sobre lo que parece ser la historia o el mito de origen de los Lunarians. Un sabio un día se dio cuenta de lo que la impureza causaba y se determinó a librarlos de la tierra, o sea, de la impureza. Así que así lo hizo. Dejó la tierra y comenzó a residir en la luna, fundando a su vez la capital lunar. El nombre de este sabio era Tsukuyomi. Claro, no viajó él solo, fue con sus parientes más cercanos a la luna. Toyohime dice, textualmente, la luna estaba completamente sin impurezas. Como resultado, aquellos que se mudaron a la luna dejaron atrás su esperanza de vida. El que no tuviera esperanza de vida significaba que no estaban ni muertos ni vivos. En ese sentido, la luna es un lugar puro, sin impureza. Puede que hasta sea como en el mundo tras la muerte. Pero los Lunarians y los conejos lunares no son inmortales, pueden morir por daño. Y realmente los lunares también tienen, aunque sea una mínima, carga de impureza. Así que si viven el tiempo suficiente, pueden morir tal y como lo harían en la Tierra. Después de esto, Toyohime nos cuenta la historia de un hombre que, entre comillas, viajó de la Tierra a la Luna. Al parecer, como el Mar de la Tranquilidad es el punto más cercano entre la Luna y la Tierra, seres vivos desde la Tierra podrían ser que acabaran en la Luna en un fenómeno conocido como Spiriting Away o secuestro, o lo como sea más fácil de recordar. Esto no solo se aplica para la Luna, sino que también se puede referir a cosas perdidas en el pasado, el presente, el futuro, el infierno, el cielo y unos cuantos lugares más que no menciona. Explicado por Eren, desde el punto de vista cuántico, los eventos que son posibles siempre van a ocurrir. Esto es porque en el mundo cuántico todo está decidido por la probabilidad, pero es imposible capturar esa probabilidad con precisión exacta. A menos que un evento tenga literalmente 0 probabilidades de ocurrir, no importa cómo de pequeña sea, ocurrirá en algún punto. Como el universo está construido sobre la cuántica, no es tan raro que los seres vivos de la Tierra encuentren el camino hacia la Luna. Después de todo, así es como nos vinimos a vivir a la Luna. Ahora sí, la historia que ocurrió en el Mar de la Tranquilidad hace más de 1500 años. Misue no Urashimako fue un pescador que, como suelen empezar las historias, era un día normal hasta que vio una tortuga con una concha de 5 colores. Así que como brillaba y se ve que le gustaba el brilli brilli, pues decidió quedársela. La persiguió en su barco y cuando se sumergió la tortuga, él se tiró del barco para seguirla. Cuando la atrapó y volvió a la superficie, su barco había desaparecido, así que simplemente se agarró al caparazón y dejó a la tortuga que lo llevara. Acabó en la luna por el fenómeno Spiriting Away. Cuando llegó a la orilla del Mar de la Tranquilidad, creyó que había llegado a la tierra del Horai. Para los que no están viendo el vídeo, os habló sobre eso en este minuto que aparece en pantalla. Toyohime le explica que no es nada de eso y le miente diciéndole que está en el palacio del Rey Dragón, en el fondo del océano, y que la tortuga de colores era una mascota suya. Le mintió por lo dicho antes sobre la capital y porque tenía miedo de que alguien poderoso lo encontrara. A la mayoría de personas que les ocurre esto, entran en un estado de pánico y enseguida piden volver a casa.
así que Toyohime simplemente los envía de vuelta a la Tierra con su poder. Pero Urashimako, al ver a los conejos lunares cantando y bailando, y al ver aquel lugar, se quedó fascinado. Como él quería quedarse y Toyohime sentía curiosidad por los humanos en aquel tiempo, lo mantuvo escondido en su mansión sin decirle nada a Erin. Y así vivió por 3 años en la capital, engañado por las mentiras que Toyohime le contaba para que creyera que estaba en el palacio del rey dragón. Y tras 3 años empezó a sentir nostalgia. Si fuera por ella, o sea por Toyohime, no hubiera tenido ningún problema en mandarlo de vuelta a casa, pero si alguien le preguntase dónde había estado todos estos años, seguramente hablaría sobre la capital y eso podría crearles problemas a los Lunarians. Así que al final le confiesa todo a Erin, que le aconseja que para una persona que ha estado años desaparecida, la gente pensaría que está muerto. Así que Erin les aconsejó que le mataran. I've got something to show you, and it's my gun. Pero estas dos eran un mendrugo de pan, así que les dio pena y le volvieron a preguntar. Ella les propone la alternativa de mandarlo a una era en la que nadie lo conozca, así que lo criogenizaron y cuando pasaron 300 años, ¡ale!, pa' casa. Terminando ya con la historia de Urashimako, Erin le hizo llegar un regalo llamado Tamakushige, junto al siguiente mensaje. Si alguna vez tienes problemas en tu nueva vida en la Tierra, abre esta caja. Sin embargo, si alguna vez quieres volver al palacio del dios dragón, no debes abrirla por nada del mundo. La cosa es que parece ser que él la abrió no mucho después de llegar, y en cuanto la abrió, su cuerpo perdió toda su juventud y envejeció de golpe. Sin embargo, gracias a su apariencia y sus historias sobre el mundo de 300 años atrás, le ayudaron a que la gente lo viera como un dios viviente. Sus historias llegaron hasta los oídos del emperador de ese momento, Yunna. El emperador creyó que había llegado a la tierra del Horai. La tierra del Horai fue la tierra de la eterna juventud, así que todas las figuras de autoridad de la época estaban buscando desesperadamente por él. Para entonces, la gente había empezado a dudar sobre la leyenda, así que la historia de Urashimako reanimó la esperanza de encontrar tal lugar. Sin embargo, para cuando el emperador fue a buscarlo, Urashimako ya había fallecido. El emperador lo reconoció como uno de los pocos que fueron a aquella tierra y le erigió un templo en su honor y le concedió la divinidad Sutsugawa. Es una pequeña conversación sobre Reisen con su hermana, en la que mencionan que tenía talento en el campo de batalla. También mencionan que es la propia Toyohime la que recomendó a Yorihime que fuera ella la que se encargara personalmente de los invasores en vez de dejarle esta responsabilidad a los conejos lunares, a lo que ella acepta. El capítulo termina con una emergencia que corta súbitamente su conversación. Un cuervo aparece desde el mar de la tranquilidad dirigiéndose hacia la capital. Las hermanas deciden seguirlo. Viendo que el cuervo parece estar buscando algo, suponen que lo ha mandado uno de los que quieren invadir la luna. Viendo que está a punto de entrar en la capital, deciden actuar. Yorihime, con su poder, conecta el lugar que estaba sobrevolando el cuervo con la zona donde aterrizaron los humanos en 1969. Como en la luna real no hay aire para respirar, el cuervo termina muriendo asfixiado. Este capítulo está narrado desde la perspectiva de... pues ¿de quién va a ser? De Fujiwara no Moko. ¿Qué pasa, picha? Comienza con una pequeña descripción sobre el monte Yokai y sus columnas humeantes, ya que es un volcán, y aunque no ha tenido erupciones muy grandes ni nada de eso, parece que está activo. En la villa humana se dice que esas columnas vienen de las fábricas de los Kappas y de los Tengus. Esto es pensado por estar geográficamente cercano al barranco Genbu, cerca del bosque de la magia. Esta descripción es cortada por Moko, despidiendo a una persona que se había perdido en el bosque de bambú, que es donde ella vive. Como el bosque es bastante denso y no es fácil orientarse dentro de él, las hadas aprovechan para tomarle el pelo a los que se pierden allí. Fujiwara ayuda a los humanos que se encuentran para guiarlos de vuelta a la villa, y porque también hay yokais en el bosque y pues tampoco es que le apetezca mucho encontrarse por ahí algún cacho de alguien.
Volviendo con la montaña, ver las fumarolas le recuerda cosas del pasado, y decidida a querer saber algo más sobre este humo, decide visitar a su amiga Keine Kamishirasawa. Entonces, Keine le explica que la montaña Yokai ha sido el hogar de un dios llamado Iwanagahime, el espíritu de la vida eterna, o sea, de la inmortalidad, y que el humo lo produce ese dios. Iwanagahime es la hermana mayor de Sengen, originalmente leído como Asama, que significa volcán. Sin embargo, Sengen tiene otro nombre, el cual es Konohana Sakuyahime, o simplemente Sakuyahime, considerada ahora como diosa de los volcanes y del monte Fuji, aunque sea realmente una diosa del agua que calma los volcanes. Es el nombre de esta diosa la que reaviva la memoria de Fujiwara, que la lleva a recordar su historia, ya que la conoció. Comienza contando que debe haber sido hace más de 1300 años que se convirtió en inmortal. En sus primeros 300 años de vida, fue odiada y vivió una vida triste que solo causó problemas para ella y para los que lo rodeaban, si no se escondía. Los siguientes 300 años los pasó guardando rencor hacia el mundo y conservando lo poco que le quedaba de identidad, siendo básicamente una edgy y matando a todo lo que se le cruzaran de frente, yokais incluidos. Después de eso, los siguientes 300 años estuvo en stand-by, en el sentido de que nada le interesaba ni tenía ninguna motivación para hacer nada. Pero los siguientes 300 años, finalmente se reunió con su archirrival, que viene a ser la Kaguya. Y ahora, la gente sabe de su existencia de nuevo, y hasta acompaña y escolta a los humanos que se pierden, así que protege a los que se pierden en el bosque de bambú, incluyendo a la gente que viene incluso fuera de Gensokyo. Desde que Fujiwara era pequeña, se enemistó con Kaguya por interrumpir la tranquila vida que había tenido hasta entonces con su familia. Recuerda dolorosamente el haber estado tantos días buscando una forma de vengarse, y cree que Kaguya es la absoluta culpable de todo el deseo de venganza que aún tiene a día de hoy. El fatídico día que se volvió inmortal, ya estaba siguiendo a un tal Iwakasa. Este Iwakasa estaba al mando de un grupo de soldados que estaban subiendo la montaña, que resulta ser el monte Fuji, llevando con ellos una vasija. Se decía que contenía algo que Kaguya había dejado para alguien importante, y Fujiwara había planeado robar lo que fuera que hubiese allí para molestarla. A medida que iban subiendo la montaña, no podía seguir el ritmo de los soldados, y varias veces Iwakase llegó a socorrerla y darle agua para salvarle la vida. Así que terminó subiendo junto al grupo. Cuando le preguntó que qué hacía allí, Fujiwara simplemente le dijo que era una bandida, y obviamente nadie la tomó en serio, pero la dejaron estar. Una vez llegaron a la cima, los soldados le ataron una cuerda a la vasija para que fuera más fácil dejarla caer en el interior del cráter. En cuanto los soldados se acercaron al cráter, la diosa antes nombrada, Sakuyahime, apareció para avisarles que no debían lanzar la vasija al cráter, y que ella estaba usando su poder para evitar que el volcán entrara en erupción. Sin embargo, Iwakasa se dirigió a la diosa y le dijo que debía quemar el contenido de esa vasija por orden del emperador. Sakuyahime le replicó que si hacían eso, no podría contener la erupción, ya que lo que han estado transportando todo este tiempo tiene más poder de lo que ella tiene como diosa. Los soldados se quedaron confundidos, ya que ninguno sabe qué han llevado hasta aquí. Pero Iwakasa al parecer sí sabe lo que es, ya que intenta callar a la diosa cuando estaba a punto de decirlo. Pero finalmente ella les revela que estaban transportando el elixir Horai, el elixir de la inmortalidad. Al escucharle decir tal cosa, los soldados se quedaron petrificados, y aunque Iwakasa intentó prenderle fuego, no ardió, gracias a los poderes de Sakuyahime. Así que decidieron pasar la noche mientras pensaban en qué hacer. Fujiwara aprovechó esa noche para conversar y sacarle información a Iwakasa, preguntándole por qué había accedido a realizar aquella empresa. Él le contó que probablemente Kaguya lo dejó cuando volvió a la luna para sus cuidadores como forma de agradecimiento y para el emperador que se enamoró de ella. Sin embargo, el anciano dijo que no necesitaba vivir para siempre, así que murió de viejo. Y el emperador dijo que no tenía sentido vivir para siempre en un mundo sin Kaguya, así que ordenó llevarlo al punto más alto del imperio y, por tanto, el punto más cercano a la luna, y quemarlo. Iwakasa simplemente fue el hombre escogido para realizar esta misión. También le confiesa que temía la reacción y el comportamiento de los soldados si hubieran sabido todo este tiempo que estaban cargando con literalmente el elixir de la inmortalidad. Quizás algunos podrían haber bebido de él, quizás podrían haberlo reemplazado por uno falso, podrían haber pasado mil cosas.
así que Iwakasa prefirió callárselo. Al final, decidieron hacer un círculo con la vasija en medio, de forma que siempre hubiera un par de hombres mínimo vigilándolo. Fujiwara terminó durmiéndose. De repente, la voz de Sakuyahime le mandó que se despertara. Mientras ese hombre y tú dormíais, esos estúpidos humanos han decidido apropiarse del elixir y han comenzado a matarse entre ellos. Y en efecto, un mar de sangre proveniente de los soldados teñía el suelo de la cima del volcán. Sin embargo, ella no creía que la explicación fuera tan simple, porque había cuerpos carbonizados, y el campo de batalla parecía más como si una criatura los hubiera atacado, más que como una pelea. Además de que era imposible que no se hubieran despertado Iwakasa y ella si se hubieran puesto todo el mundo a pelear. Así que, obviamente, Fujiwara creyó que la causante de todo esto fue la diosa de aquel volcán, y que los dejó vivos solamente a ellos dos porque quería que hicieran algo después. Estando ya los dos despiertos, Sakuyahime básicamente les repite que no puede permitir que lancen la vasija en el volcán, y que deberían llevarlo a una zona al noroeste de esta montaña, otra elevación llamado Yatsugatake, donde habita su hermana mayor. Iwakasa le replica que Yatsugatake es bastante más baja que la montaña sobre la que están, a lo que Sakuyahime responde que anteriormente la montaña de su hermana mayor era más alta que la suya propia, pero debido a un conflicto que tuvieron se redujo el tamaño de Yatsugatake. Finalmente, Iwakasa anuncia que descendería la montaña y pondría rumbo a Yatsugatake, disculpándose con la diosa por los problemas que le causaron sus hombres mientras le temblaba la voz, y Sakuyahime se retira, desapareciendo en el cráter. Fujiwara e Iwakasa bajaron la montaña sin decir una sola palabra durante todo el camino. En medio de aquel silencio, recordó que quería robar la vasija. Sin embargo, apreciaba lo suficiente a ese hombre como para dudar si robar la vasija y huir de él, o no hacerlo. Pero no podía sacar de su cabeza las palabras de Sakuyahime, y en especial por aquella palabra que para ella evita que pienses en las consecuencias por el bien de la eternidad, inmortalidad. Y antes de que se diera cuenta, pateó a Iwakasa tan fuerte como pudo, cogió la vasija y huyó. Cuando tan solo había vivido 300 años de hacerse inmortal, sus arrepentimientos le hacían sentir que quería morirse. Y mientras Fujiwara narraba su pasado, despierta de repente con un mal presentimiento relacionado con Kaguya y con la reunión que Remilia hizo para anunciar que terminó el cohete. Fujiwara llega a Lei Entei, temiendo que Kaguya ya no se encuentre allí, y como no puede entrar como si nada, decide mirar por una ventana, mientras el cohete de la vampira cruza el cielo nocturno. Intentando escuchar la conversación, consigue oír en el interior decir que la vampira era la invasora. Sin embargo, Kaguya mira a la ventana de repente, y Fujiwara se suelta para evitar que la descubran. Para este punto, ella tiene miedo de que si hay un método seguro para volver a la luna, quizás Kaguya querría volver, y ella se quedaría sola de nuevo, y eso, como ser inmortal, la aterraba. Aunque sean enemigas y, literalmente, se maten entre ellas, ambas saben que en el tema de la inmortalidad son las únicas que se pueden entender. Fujiwara sigue escuchando la conversación, que no es más que la misma que la del final del capítulo 10 de Silent Snake Blue. Para terminar este largo capítulo, Moko se pone a pensar en qué hubiera pasado si en vez de beber el elixir, lo hubiera tirado al volcán, pensando en que hubiera muerto mucho antes, no hubiera llegado a estos días y hubiera dejado a otro ser inmortal quedarse solo. Pero en resumen, Moko llega a la conclusión de que no debe preocuparse de que Kaguya regrese a la luna y que, si ella quisiera, que no es el caso, no tendría por qué decirle nada a ella. Y termina recordando a aquella diosa de la montaña Yokai, diciendo que algún día iría allí, hasta la cima de la montaña, le contará cómo se volvió inmortal y le pedirá perdón por lo que le pasó a Iwakasa. Fujiwara, más aliviada ahora, se retira de Lei Entei. Ya habiendo terminado el pasado de Moko, lo único que se le puede añadir es que la montaña Yokai es la montaña de Iwanagahime, la hermana mayor de Sakuyahime. Pero, ¿esto significa que la montaña Yokai es exactamente el Yatsugatake? Pues Keine nos aclara esta duda diciendo que no. Yatsugatake era una montaña tan alta como el monte Fuji en su tiempo, pero que un día tuvieron una discusión sobre qué montaña era más alta de las dos. Así que decidieron poner agua conectada por un tubo entre las dos montañas, y la que fuera más baja sería donde caería el agua. El día que hicieron la prueba, el agua fluyó hacia el monte Fuji, dejando claro que era más bajo. Esto enfureció a Sakuyahime, que vivía en el monte Fuji junto a su hermana, a tal punto que comenzó a destruir la montaña hasta que la dejó bastante más pequeña. Iwanagahime, harta del comportamiento de su hermana, se mudó a esta pequeña montaña.
Por los poderes ya dichos de Iwanagahime anteriormente, el monte Fuji dejó de ser un volcán activo, y entonces la montaña Yokai se piensa que es la forma original del Yatsugatake antes de ser destruido. Y así esta historia acaba y nuestro héroe se va. Condenado a vivir, condenado a vivir. Este capítulo empieza narrado por un narrador omnisciente, que comienza explicando que como la luna siempre muestra la misma cara, se creía que la luna era una pintura en el lienzo del cielo nocturno, añadiendo además los patrones que parece que dibujan en la superficie lunar. Diferentes culturas han visto distintos dibujos en la superficie, como por ejemplo un conejo. Bueno, comenzamos, ahora sí, con la narración de Yukari, y con el datazo de que suele ir a menudo al Mystic Lake, que es por donde se encuentra ahora mismo, en una noche sin luna, ya que es luna nueva. Se encuentra junto a Ran, conversando sobre el periodo rotacional de la luna, dejando claro que Yukari no se había olvidado de que la luna no tarda exactamente 28 días en dar una vuelta a la Tierra. Esto lo menciono porque en el capítulo 17 de Silent Snare Blue, Tsuyohime le habla a Yukari como si no hubiera tomado en cuenta el periodo rotacional de la luna, cuando ella sí lo tomó en cuenta, pero no para el plan que Tsuyohime creía seguir. Durante esta noche consiguen ver un destello de luz sobre la luna que resulta ser el cohete. Ran le pregunta por qué dejó que la vampira fuera a la luna por su cuenta, mientras que Yukari le replica que ella nunca dijo una palabra sobre que quisiera que la vampira fuera. Ran le contesta que si bien eso es cierto, tuvo un montón de oportunidades para detenerles, que literalmente entrenó a Reimu para que fuera el motor del cohete y que le dio tiempo suficiente a la Scarlet Devil Mansion para planificar y construir el cohete. Yukari simplemente le responde que se dice que la luna creciente tiene forma de espada y el cohete tiene cierta forma de bala, así que se podría ver como poético el disparar una bala contra una espada, además de comparar la espada de Yorihime con las balas que puede disparar Reimu. Y termina la conversación diciéndole que en la noche de luna llena irán a la luna a través del reflejo del lago. Debido al mal tiempo de esta noche, la luna no es visible, así que Ran le pregunta a Yukari por qué no dar media vuelta. Le responde que ver la luna sin luna es más divertido, aunque me pregunto yo en qué, y que quizás la luna con forma de arco estaba escondida en el sótano de la Scarlet Devil Mansion. Ran se pregunta si eso será verdad, para luego volver a retomar el tema de las fases de la luna. A lo que Yukari quería hacer referencia en ese momento es que Erin, que tiene un arco, estaba hablando con Patchouli en ese momento en la biblioteca, que está en el sótano de la mansión, y le llama luna con forma de arco porque unas líneas atrás hace referencia a que la luna ha cambiado de ser una espada, de estar en creciente, a un arco, a estar en media luna. Una cosa que no he mencionado antes es que en la noche de la luna nueva, Yukari le había preguntado a Ran por qué el periodo de rotación de la luna era el mismo que su periodo orbital. Ran en su momento le dijo que no lo sabía, pero tras no entender a lo que se refería Yukari, comienza a explicarlo empezando desde las propiedades de la gravedad hasta el periodo rotacional de los planetas, pasando por cómo afecta la forma de los planetas a su rotación, cómo afecta la velocidad del periodo orbital, la distancia que tiene que recorrer, bla 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 bla. Al final termina justificando que es muy probable que sí se haya modificado el periodo orbital de la Luna, bajo la única razón de esconder algo en la parte oscura de la Luna, o sea, la que nunca se ve desde la Tierra. Lo único que le responde Yukari es que no le gustaba una respuesta tan aburrida, y termina la conversación molestándose un poco entre ellas dos. Ran habla un poco de la primera guerra lunar, comparándola con esta segunda visita, ya que en la primera, Yukari fue con todo un ejército, con los yokais más fuertes, y ahora van ellas dos, y la vampira con 3 más, y un par de hadas, así que Ran no confía mucho en ganar ninguna pelea que vaya a haber. Tras decirle todo esto, Yukari le dice abiertamente que los terrícolas jamás le ganarán a los Lunarians, dado que poseen tecnología muy avanzada, un aguante inquebrantable y habilidades que sobrepasan a los yokais de la Tierra. Ran le pregunta a la armada que entonces por qué ha decidido atacar nuevamente la Luna, y que qué piensa que van a hacer mañana, cuando puedan viajar. Yukari simplemente le responde que un nuevo residente en Gensokyo llegó desde la Luna, así que deberían recibir una compensación a cambio.
Gensokyo está lleno de gente que hace lo que les place, pero esa libertad no es algo asegurado. Para que todo el mundo viva sus vidas con la mínima libertad, se necesita que esa regla tenga cierto alcance. Esa regla creará un cierto grado de obstáculo a la libertad, pero es algo necesario para ella. Por ejemplo, los humanos en Gensokyo están constantemente bajo el riesgo de ser atacados por un yokai, pero ellos necesitan vivir con ese riesgo para vivir en Gensokyo. Y los yokais necesitan atacar a las personas, porque si no lo hacen su existencia estaría en peligro. Las vidas de aquellos que viven en Gensokyo son mantenidas por los yokais. Si no hubiera yokais en Gensokyo, colapsaría. Por lo tanto, los humanos no olvidarán el miedo que tienen por los yokais y no los exterminarán. Sin embargo, la situación contraria también es cierta, y si los yokai no tuvieran humanos para atacar, perderían el sentido de su existencia. Por lo tanto, los yokais pueden atacar a los humanos, pero no comérselos sin cuidado. Los humanos de la villa generalmente no son comidos. Yukari en esta conversación se está refiriendo a Leyente cuando dice nuevos residentes, hablando de cómo han elegido convertirse en humanos, en el sentido de vivir como humanos, ya que, como se ha dicho atrás, se relacionan con ellos al vender medicinas en la villa y cuidar de enfermos. Así que los habitantes de la villa humana los ven simplemente como humanos, aunque raros. Y son raros porque, aunque se intentan comportar como humanos, no encajan en el rol de ser humano en Gensokyo. Ya sabes, temer a los yokais, vivir dentro del recinto de la villa, etc. Por lo que rompen un poco el equilibrio entre humanos y yokais que había. Por lo tanto, Yukari, como compensación a este desbalance, le explica a Ran que quiere un impuesto residencial, como un pago por quedarse a vivir en Gensokyo, incluso si eso hace más fuertes al bando de los humanos, diciéndolo sobre todo por el poder de curar sus heridas y enfermedades. Así que le termina contando que planea robar algo de la capital como pago. Bueno, mi problema con esta parte es que choca un poco con lo que sucede en Silent Sneering Blue, ya que allí Ran no sabe cuál era la intención de Yukari hasta que regresa con Yuji Koiyomu un mes después de la invasión, mientras que aquí lo sabe incluso antes de irse a la luna. Y bueno, ¿esto cambia en algo la historia? Pues no mucho realmente. Cambiaría un poco si Ran lo hubiera sabido desde el principio de la historia, pero saberlo el día de antes de irse, pues no cambia prácticamente nada, así que no es muy importante ese cambio. El reflejo de la luna llena se ve completamente sobre la superficie del Mystic Lake, y lo que viene a continuación ya pasa como Silent Sneering Blue. Yukari modifica las fronteras entre la luna ilusoria y su reflejo en el agua para crear un camino entre la Tierra y la luna, y bla bla bla. Lo último para añadir es que, justo antes de meterse por la brecha, Yukari empieza a decirle a Ran por qué el periodo orbital de la luna está modificado con una situación hipotética, muy entre comillas. E interpreto que es lo que pasó en la primera guerra lunar. Para no extenderme mucho más, chiste, un montón de yokais entraron a la luna intentando atravesar la barrera de la capital lunar, hasta que el líder de la luna cambia el periodo rotacional para hacer que el portal que abrieron se cerrara antes de tiempo. Así que, si realmente esta es la primera invasión lunar, podemos deducir que fue Eren quien modificó el periodo rotacional de la luna de 28 días a 27 2/3. El capítulo termina con ambas ya en la luna, comenzando a viajar sobre los mares de la luna. Este capítulo está narrado por Reisen, que en este momento se encuentra viendo cómo Yorihime pelea con Marisa. Después de este combate, y antes de que empiece el de Remilia, Yorihime manda a Reisen a cumplir un encargo. Como ya sabemos cómo termina este combate, saltemos a lo siguiente. Lo que viene adelante es un poco de la historia de Reisen. Antes de todos estos acontecimientos, ella era del tipo de conejos lunares que se dedicaban a golpear para hacer pasteles de arroz por el día y por la noche jugar al shogi y beber sake. Sin embargo, lo que estaban golpeando no era arroz, sino que estaban golpeando medicina para intentar replicar el elixir Horai, aunque no sabían qué intenciones había detrás de hacer todo esto. Lo que sí sabían es que estaban obligadas a hacerlo para expiar los pecados de Chanshe. Y como lo voy a seguir pronunciando mal, en vez de dar cringe le voy a decir yoga, que es como le dicen en el folclore japonés. Y bueno, después de hacerlo cada día durante tantos años, los conejos lunares simplemente lo veían como una rutina que tenían que cumplir sin mayor significado. Sin embargo, Reisen no quería hacer esto para siempre por culpa de los pecados de alguien más. Además de que pensaba que, como es un castigo manual y no hay ninguna posibilidad de razonar sobre este castigo, lo consideraba más adecuado para las clases más bajas. Tremendo el Sísifo lunar este. Y por eso huyó de la capital, usando obviamente un velo lunar. Como bien ya sabemos desde el primer capítulo, lo interesante de esto es que ella describe lo que sintió cuando usó el velo. Lo describe como una prenda que te permite volar y al mismo tiempo te hace perder la cordura cuando lo llevas.
Y lo segundo interesante que cuenta es que usó el velo lunar que se suponía que iba a ser para Kaguya cuando volviera a la luna. Pero claro, sabemos que nunca terminó sucediendo. Reisen cuenta que realmente no lo llegaron a usar mucho cuando estaban en la luna. Mientras, Yorihime termina el combate con Marisa, y antes de que empezase el de Remilia, le dice a Reisen que tiene una misión para ella, que es encontrar a Toyohime, para que escriba una carta para Eri. Viendo que no se encontraba en la residencia de las Watatsuki, empieza ella misma a escribir la carta, aunque la idea inicial fuera que la escribiera Toyohime. Así que mientras la escribe, rememora todo lo que aconteció en la Tierra cuando ella fue allí. Un detalle bonito es que al final de la carta, Reisen le dice que le dé las gracias de su parte a Reimo, por cuidarla cuando se desmayó al llegar. Pero bueno, termina la carta y mientras va corriendo a su destino, sigue rememorando lo que ocurrió cuando escapó de la luna, profundizando un poco más en todo este asunto de lo que es la impureza para los Lunarians y llegando a la conclusión de que posiblemente yokais y humanos conviven más o menos de manera equilibrada en Gensokyo. Hasta que, de repente, se encuentra a Toyohime, que le pregunta si está huyendo de nuevo. Reisen intenta encontrarla, pero súbitamente se transporta a un bosque oscuro. Toyohime la esconde en las sombras, y mientras están ocultas hablan un poco sobre qué ha estado haciendo Yorihime, y sobre que le pidió escribir una carta para Eri. Toyohime la lee y dice que no podría darle una carta tan infantil a su maestra, y termina el capítulo con Toyohime diciéndole a Reisen que mire lo que está a punto de suceder, con la coneja lunar teniendo claro que su nombre viene de la Reisen que está en la Tierra, y pensando en añadir una última línea en la carta, que diga por favor cuida de Reisen, gracias. Y tras todo esto, aparecen dos figuras que Reisen nunca había visto. Venga, ya si todo el mundo sabe que estas dos son la Yukari y la Ram, ¿para qué tratas de meter misterio? Confetis, a mi gordo. ¿Qué lo? Va a haber guaguacoa. Guaguacoa para mi gordo. Este capítulo está narrado desde la perspectiva de Youmu. El capítulo comienza en la parte de la historia donde Yuyuko y Youmu están frente al Mystic Lake, pero Youmu aprovecha para rememorar lo que ocurrió desde el verano, que fue cuando Ran le propuso el vigilar a los que iban a viajar en el cohete. Y como todo esto ya lo vimos anteriormente, me lo saltaré. Lo único que vale la pena comentar es que Youmu nos explica que hay muchos mundos después de la muerte, pero cuando uno muere y cruza el río Sanzu, el río Stygia de Gensokyo básicamente, lo primero que se encuentra es el Higan, un lugar donde uno espera que sus pecados sean juzgados por Enma. Lo más parecido por aquí sería como una especie de limbo, pero solo en el sentido de las almas esperando en un lugar apartado a su juicio. En el Higan no hay ni noche ni día, ni invierno ni verano. Es solo un lugar tranquilo, donde las flores florecen en campos con vientos sin vida. Otros lugares tras el Higan sería el Netherworld, lo que viene a ser el inframundo, donde los espíritus esperan por su reencarnación. Chistosamente, aunque sean almas buenas, no tienen asegurado el reencarnar como humanos. Podrían reencarnar en cualquier animal o incluso un insecto. Pero bueno, los espíritus nunca están muy preocupados sobre su próxima vida, porque son despreocupados por naturaleza. Y bueno, Youmu saca todo esto porque el Higan le recuerda a los mares de la luna, un sitio tranquilo y vacío de vida. Retomando cuando Ran las visitó, en ese momento, Youmu le intenta preguntar, pero Yuyuko le dice que en vez de estar preguntando todo el día, debería pensar por ella misma si tiene alguna duda sobre un tema. Por esto, Youmu decide actuar por su cuenta e infiltrarse en la Scarlet Devil Mansion, para examinar el cohete que estaba aún en construcción, para cuando ella hizo esta visita, hasta que Patchouli la pilla. Entonces Youmu empieza a pensar. Patchi le pregunta si se ha colado para algo relacionado al cohete, así que empieza preguntando que cómo se supone que ese iba a volar. Sin embargo, Patchi le responde que tampoco sabe cómo va a funcionar la propulsión, y esta conversación va sobre cómo tienen que buscar una fuente de energía que venga en un cilindro de 3 etapas, que sabemos que en el futuro será el trío de dioses Sumiyoshi, y que Reimu es la que puede invocarlos. Algún tiempo después, camino al templo Hakure, Youmu se encuentra siguiendo a Sakuya, que se dirige al templo. Y a pesar de que dice que como es mitad humana, mitad fantasma, es más fácil que pase desapercibida, Sakuya la pilla también. Para resumir esta conversación, Sakuya le dice que si lo que quiere es unirse a la conquista del cohete, que se lo tendrá que consultar a la vampira. Pero Youmu rechaza la idea y Sakuya desaparece en dirección al templo. Tras otro salto de tiempo, Youmu se encuentra en el Korindo para preguntarle a Rinosuke que había estado comprando Sakuya, pero Rinosuke se muestra un poco reacio a romper el contrato de privacidad que las tiendas tienen con los clientes, así que Youmu decide buscar por sí misma y empieza preguntándole a Rinosuke dónde están las cosas relacionadas a cohetes. Rinosuke le ofrece unos libros sobre cómo el humano llegó a la luna,
aunque el libro específico sobre el programa Apolo ya lo había vendido. Aún así, Yomu se queda con algunos libros que se parecían a los que Sakuya se había llevado. Volviendo al Hakuyokuro, otra vez, Yomu está incluso estudiando sobre el tema, aunque Yuyuko no lo aprecia mucho y prefiere que se vaya a preparar los dumplings para el Harvest Moon. Se encuentra estudiando en la nave espacial Soyuz. Para entonces se da cuenta de que ambos cohetes, Soyuz y Apolo, son parecidos, ya que ambos son cohetes de 3 fases, como la idea que tenía Patsuri en mente sobre el cohete. Y cuando Yomu habla sobre la propulsión y cómo el combustible saca energía para mover la nave espacial, es posible que se haga una referencia a la leyenda de Wanhu, aquella historia sobre un tal Wanhu que llenó una silla con 47 cohetes y los prendió fuego para ir a la luna. Cuando llegó a una buena altura hubo una explosión enorme y cuando se disipó el humo no había ni rastro ni de la silla ni de Wanhu. Volviendo ya al capítulo y terminándolo, en la noche del Harvest Moon, tras haberse comido los dumplings y tras traerse el saque ceremonial de la fiesta, Yomu se arma de valor y le empieza a contar lo que ha ido descubriendo. Y entonces pasa lo que ya sabemos. Yuyuko le da su mensaje a Yomu para que le dé una pista sobre a dónde dirigirse para completar el motor del cohete. Y entonces nos transportamos a cuando van a la luna, donde Yomu está observando por primera vez el mar. Y junto a Yuyuko se dirigen a la capital para cumplir su propia misión. El último capítulo empieza siendo narrado por Reimu, aunque luego pasa a ser narrado por un narrador omnisciente. La sacerdotisa, en estos momentos, se encuentra en la capital lunar, mientras el resto de los que iban en el cohete ya habían sido devueltos a Gensokyo. En concreto, se encuentra junto a las hermanas Watatsuki, frente a una multitud de conejos lunares que estaban reunidos en un lugar donde los jugadores tanto de Shogi como de Go se reunían. Reimu se encontraba haciendo la demostración de que era capaz de invocar a los dioses, lo cual es curioso cómo lo hace, ya que como Yorihime invoca a los dioses bailando, le obliga a Reimu a que lo haga también bailando, para que el público le crea, hasta que Yorihime la detiene considerando que era suficiente demostración. Una cosa rápida para decir es que cuando acaba, los conejos le aplauden y hasta le tiran dinero, y cuando va a recogerlo Yorihime le regaña, aunque no es el único lugar donde Reimu tiene que hacer esto, ya que está yendo por varias partes de la capital para hacer estas demostraciones. Saltando a otro punto, Reimu se dispone a comer con las hermanas. Sobre la mesa, tiene delante un banquete con platos que la sacerdotisa nunca había visto y que, al parecer, a Reimu le gustaron bastante. Mientras comen, Yorihime le pregunta cómo se le ocurrió la idea de usar el periodo de dioses Sumiyoshi para llevar el cohete a la luna, así que ella le cuenta cómo fue naciendo la idea de ir a la luna. Yorihime le dice que hay muchas formas de viajar de la luna a la Tierra. Una de ellas es ir en un cohete, como hicieron Reimu y compañía, o como hicieron los humanos del exterior. Otra es con el velo lunar, como lo hizo Reisen. Pero los Lunarians tienen incluso otra forma de viajar, y es por medio de una puerta que acorta la distancia entre ambos cuerpos celestes, comparándolo con cómo el río Sansu separa el mundo de los vivos con el Higan. Pero bueno, la conversación sigue con Reimu dándose cuenta de la gran cantidad de coincidencias que ocurrieron al mismo tiempo para que el viaje fuera una realidad. Y en cuanto nombra a Yukari, Toyohime, que no había participado, se une a la conversación también. Mientras estas tres conversan, dos figuras miraban por una ventana redonda, la escena que se acaba de comentar. Y como sabemos ya, se tratan de Yuyuko y Yomu, que no entienden muy bien por qué Reimu está allí conversando con las hermanas en vez de dar vuelta a Gensokyo, aunque no les interesa demasiado ya que están aquí para cumplir el último paso del plan de Yukari. Mientras en la Tierra, Marisa, Aya e incluso Sakuya van a visitar el templo para ver si Reimu ha vuelto, pero aún sigue deshabitado el lugar. A su vez, nos cuentan que Remilia está centrada ahora en hacer un mar para Gensokyo, pero ve que aunque hiciera un mar de agua salada como los del mundo exterior, no serviría de nada porque tendría la misma vida que los mares de la luna, o sea, ninguna. De hecho, a dato rápido, mientras Remilia pensaba en hacer el mar para Gensokyo, pensó en sacar la sal para el agua del mar de la sangre de los humanos, ya que Gensokyo no tiene una fuente así grande de donde sacar sal. Predecible. Sí, pero bueno, al final decide mejor hacer su mar / piscina en el sótano de la mansión, y sin que sea de agua salada, como forma de agradecimiento por llevarla a la luna. Cuando Reimu vuelve, tras estar casi un mes en la luna, ocurre lo que ya sabemos, pasa lo mismo que al final de Silent Snake Blue, con el añadido de una pequeña conversación entre Yukari y Remilia, que parece ser que se llevan muy bien. Y con cierto acontecimiento que no se ve en el manga, y es que Yukari tuvo el curioso gesto de también invitar a Kaguya y Eren, comprendiendo esta todo lo que ha sucedido en cuanto llega, en el sentido de que entendió que la que orquestó todo esto siempre fue Yukari.
El dato es que si Reise no hubiera huido de la luna y hubiera caído en la Tierra y no hubiera entregado tampoco la carta de las hermanas, Erin había planeado recurrir a reemplazar la luna por una falsa como sucedió en Imperishable Night, aun si eso volvía a crear un incidente. Pero el punto de esta invitación es provocar a Erin, para que vea que le robaron el sake milenario de la casa de las Watatsuki, y hasta que no lo prueba no reconoce que es efectivamente el sake milenario que estaba en la capital lunar. Erin se queda muy sorprendida, y Yukari le dice que como había pasado tanto tiempo sin volver a casa, le trajo algo de la luna para ella. Terminando esta historia con la reflexión de que la verdadera intención de Yukari, me pregunto cuántas veces he dicho ya esto a lo largo de 3 vídeos, era cuestionarse el significado de estar vivo a aquellos que no pueden morir, hacerles sentir miedo por lo desconocido, lo que no pueden entender. ¿Y lo consiguió? Bueno, quizás con Erin sí, pero con Kaguya no creo. O sea, mírala. Antes de terminar este vídeo, al final del último volumen se recogen algunas palabras de Zoom. No tengo nada que añadir a lo que él dice en este epílogo, que no sea recomendar que lo leas por ti mismo. Bueno, no solo el epílogo, recomiendo leer tanto Silent Snake Blue como Cage Lunatic Runagate, porque no es lo mismo que te lo cuente alguien a leerlo tú mismo. Y aunque este vídeo es largo, y el otro también, obviamente no tiene todo lo que se ha dicho en esta novela ligera. Ya sí, para ir cerrando, solo quiero destacar esto que dice Zoom en este epílogo. Gensokyo ve el mundo exterior con una luz romántica, trabajando o estudiando día tras día, mientras compartimos información o compramos sin salir de nuestra casa. Incluso las rutinas pueden ser románticas en sus detalles más finos. Esta es la sensación que me da lo que dicen los habitantes de Gensokyo. Ahora bien, ¿es realmente tan difícil tener estos sentimientos románticos en la vida? Y hasta aquí llega Cage Lunatic Runagate. El siguiente vídeo será sobre la última parte de estas 3 historias, que es In Above the Moon and In Above the Earth. Y si cometí algún error, lo pondré corregido en un comentario fijado. Yo fui Alas Kunichi y nos volveremos a ver. ¡Chao!